¿Cómo andan? Buenas tardes. Voy a acomodar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo andan? A todas y a Facundo. Bueno, ¿todo bien? Eh, Vamos a la clase de hoy. La idea es poder trabajar con, con peronismo, hacer un poco los antecedentes y llegar hasta ahí. Recibir unos trabajos con las devoluciones. Tengo para corregir una devolución de, de Susi, que sí, de Susi que está acá, la tengo que volver a entregar. Pero lo demás lo corregí. ¿Alguna cuestión con respecto a eso? A la cátedra. Bueno, va a ser. Este, mm, bueno, vamos a comenzar entonces, si les parece. La idea de la clase de hoy es, yo preparé un PowerPoint para trabajar con peronismo, que lo vamos a ver un poquitito más adelante, porque mi idea original es trabajar con el, con el periodo previo. Entonces, cuando lleguemos al peronismo, ahí abrimos el recurso y trabajamos en función de eso. Pero en principio es con el periodo previo, la década del 30 y la década del 20, que son dos décadas que tienen algunas particularidades que son interesantes para pensar la política educativa nacional y la configuración del sistema educativo nacional. Hay también en YouTube una entrevista que es, si alguien la quiere completa, la pueden tener, a Pablo Pinó, que le hice hace unos años, para un seminario yo me imagino que alguien me está escuchando, no pues estoy hablando y nadie dice nada, pero estimo que la gente está escuchando. Hola. Bien, gracias, me cae la Sí, Facundo. profe, sí. Buenísimo, Flor, gracias. Claro, porque no me dijeron ni buenas tardes, pero bueno, estamos. No, les decía, buenas tardes. Les decía, hace unos años dicté un seminario de doctorado en la Universidad de Buenos Aires para trabajar política educativa específica de educación superior durante el peronismo. Y digamos, hay mucho para trabajar sobre ese tema. Imagínense que el seminario solamente era sobre universidad y peronismo y trabajamos unos 3 meses solamente sobre eso. No vamos a trabajar 3 meses sobre universidad y peronismo aquí porque sería inabordable. Les recomiendo, ayer salió una entrevista a Juan Carlos Torre que le hizo Pagni en La Nación, en el canal de La Nación. Impresionante. Si pueden, Juan Carlos Torre es un intelectual, un sociólogo que forma parte del gabinete de Alfonsín, uno de los sociólogos más importantes de Argentina, junto con Juan Carlos Portantiero también. Son referencias insoslayables para quienes pensamos la realidad argentina. La entrevista que le hizo Pagni ayer, a raíz de un libro que sacó Juan Carlos Torre, que ahora este es un señor muy grande, muy mayor, que está retirado, por supuesto, de la política y de la actividad académica. Bueno, para entender la realidad actual, por lo menos para cuestionarla, pero para tratar de enfocar cómo pensar la realidad desde el punto de vista de alguien que tuvo una experiencia política muy grande. Esa entrevista la vi 3 veces ya en lo que va del día, 3 veces seguidas, pues no puedo creer la cantidad de cosas que dice en cada oración. Bueno, ¿En el canal de La Nación, profe? sí, La ¿En Nación el Más. canal de YouTube? Sí, se la hace Pagni, viste, que ese que es pelado. Sí, 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 lo vi. La editorial de la Nación. Bueno, un margen. Bien, entonces la idea sería trabajar con la década del 20 y del 30. Vamos a comenzar con la década del 20, es una década, hola Matías y Camila, una década, quizás es la década en términos históricos de política educativa en general en Argentina, la década menos estudiada. Por varias razones. La primera de todas ellas es porque hay una suerte de continuidad. Entonces, cuando hay continuidades y no hay demasiadas rupturas en general,
es menos seductor, ¿no? Es más interesante estudiar la Revolución Rusa, no sé, la Revolución cubana, es más interesante estudiar la crisis del 30, es más interesante estudiar la crisis del 2001, que los años de estabilidad de un gobierno, de un periodo, de un país en algún momento determinado. Y ahí hay cierta estabilidad en la década del 20 y no hay grandes sobresaltos. Entonces es medio aburrido para quien se dedique a ese tema, porque no hay grandes movilizaciones de masas, porque no hay grandes rupturas frente al Estado, porque no hay grandes desequilibrios a nivel económico, social, político o educativo. Entonces es una década sobre la que siempre insistimos que hay cierto vacío en relación a la investigación en nuestro campo de trabajo, ¿no? Y esa estabilidad se debe a algunas cuestiones. La primera tiene que ver con quién vuelve al poder. Y acá hay un dato que es central, que es la oligarquía, es esa clase política de la que venimos hablando que es la hegemónica durante el modelo exportador. Esa oligarquía descubre algo que es fabuloso para la burguesía en general y que es lo que maravilló a Gramsci, que es que se puede sostener un gobierno que defiende intereses oligárquicos, pero legitimado políticamente. Eso es un descubrimiento de la década del 20. Es un descubrimiento que a nosotros nos parece quizás natural, ¿no? ¿Cómo puede ser que gobierne alguien apoyado por personas que ven afectados sus intereses en ese gobierno, ¿no? Es algo que a nosotros nos parece natural, que puede ocurrir, ¿no? Pero en ese momento ese descubrimiento fue fabuloso, ese gobierno de Alvear, ¿no? Es un gobierno que comienza en 1922 y termina en 1928, recuerden que los gobiernos eran cada 6 años, y no había posibilidades de reelección, hasta el cambio de la constitución de Perón en el 49 no se podía reelegir, después se volvió a cambiar en el 55, y ahí se eliminó la posibilidad de reelegir nuevamente, y después se volvió a cambiar en el 94, y ahí volvió la posibilidad de reelegirse, pero con mandatos cada 4 años, ¿no? Después el pacto entre Alfonsín y Menem, las fuerzas radicales peronistas en la década del 90. Pero en la década del 20 lo que hubo entonces, digamos, es un gobierno conservador con legitimidad. Entonces esto es lo paradojal, ¿cierto? Lo para la época, ¿no? Para la época, y es lo que maravillaba a Gramsci, que Gramsci está viviendo en este momento, está viviendo esto mismo, que está ocurriendo en Argentina, en Italia, en el resto del mundo, en Argentina obviamente con connotaciones diferentes. Él está viviendo el ascenso del fascismo, y aquí estamos viendo el ascenso de gobiernos nacional conservadores, pero que no llegan a ser fascistas como lo fue Mussolini, ¿no? Pero que teníamos muchos y fuertes vínculos, ¿no? con ese tipo de gobierno. Sin ir más lejos, si ustedes conocen Buenos Aires, van a ver que sobre la Avenida Libertador hay toda una serie de monumentos, capaz que los conocen, hay como estatuas grandes permanentes cada 2 o 3 cuadras, y que son todos regalos de las embajadas a raíz del centenario de Argentina en 1910, ¿no? Las embajadas mandaban regalos, la embajada de Italia, la embajada de España, la embajada de Alemania, la embajada de Francia, por los 100 años de la Revolución de Mayo. Y Italia hizo un regalo especial, que es una estatua que está sobre la Avenida Libertador, pero además, en la década del 20, en Plaza Italia, que ese es el lugar que queda cerca de Palermo, que por ahí lo conocen alguna vez, porque uno circula por esa zona, hay una gran rotonda frente a donde está la Feria del Libro, y esa rotonda está rodeada por unas hachas que están encadenadas unas a otras. Esas hachas son los Facci. Eso lo mandó Mussolini. Ese completo monumento. Son los Facci, ¿quiénes son? Son los seguidores de Mussolini, que están representados con hachas, ¿no? Entonces el monumento se mantiene ahí, y es una de las representaciones vivas del fascismo, pero lo que a nosotros nos interesa es que hay una relación muy fuerte entre el fascismo y los gobiernos nacionalistas de Argentina en la década del 20 y del 30. Digo esto para anticiparme a peronismo, ¿no? Porque después vamos a ver cómo se desarrolló toda una bibliografía en relación a la relación entre el peronismo y los exiliados nazifascistas, que la deben conocer porque es sumamente popular, en todos lados se dice que Perón refugió nazis en todo el país, etcétera, etcétera, cosa que es cierto, pero que eso venía de larga data, ¿no? Y que además Argentina no fue el único país del mundo, ni siquiera más nazis y fascistas trajo al país, que por otro lado era un botín de guerra, ¿no? Científicos nazis eran queridos en todo el mundo, de hecho la mayoría fue a Estados Unidos a trabajar, a los grandes laboratorios, a la NASA, digamos, son un capital humano invalorable, ¿no? Porque la guerra había generado un tipo de capital humano, de recurso humano, de personas altamente cualificadas
que eran nazis y que eran requeridas por todo el mundo. Ese botín de guerra no era solamente Berlín, también eran las personas. Dentro de las personas, obviamente, quienes interesan, quienes se desarrollan, quienes tienen un nivel de cualificación muy alto, ¿no? Hacia allí fueron el resto de los países del mundo, entre ellos Argentina, a buscar esos científicos que habían quedado libres, por decirlo de algún modo, sin beca durante el gobierno de Mussolini y de Hitler. Pero esta relación viene de la década del 20. ¿Por qué? Porque el gobierno de Alvear es un gobierno esencialmente conservador y nacionalista. Alvear es un militante de la UCR, la Unión Cívica Radical, continúa el gobierno de Irigoyen en una transición democrática, la primera transición política que se hizo muy tímida. Los relatos de la época son muy graciosos porque el ejército acompaña sistemáticamente las urnas, los candidatos, el traspaso. Es como que el ejército está ahí detrás permanentemente, las Fuerzas Armadas, mejor dicho, no el ejército, están permanentemente tutelando lo que sucede en 1922. Y Alvear es un representante de la oligarquía, dueño, terrateniente de gran cantidad de tierras, un miembro de la sociedad rural, miembro con copete, ¿no? Esos gorros grandes que usaba Alvear, que simbolizaba el estatus y la alcurnia de quién era el presidente en ese momento, que se parecía más a un líder monárquico que a un líder democrático, pero que asumió por los votos, por la continuidad del gobierno de Irigoyen. En 1928 ocurre luego de este gobierno, ocurre la reelección del viejo Irigoyen, y este Irigoyen que asume la presidencia es un Irigoyen que no tiene demasiada fuerza, es un tipo que está muy grande, y tiene la mala suerte de que ocurre el golpe de 1929, la crisis de Wall Street, que va a ser central para pensar algunas cosas. La primera definición que hay que decir es la siguiente, es: lo que provoca Wall Street es la crisis del sistema liberal en todo el mundo, no solo en Argentina. La crisis del sistema liberal. Eso provoca la crisis de la caída de la bolsa de Nueva York. ¿Esto qué significa? Significa que comienzan a cobrar protagonismo teorías acerca del rol del Estado y su relación con la economía distintas. La más importante de todas ellas es lo que conocemos como keynesianismo, que hasta el día de hoy continúa vigente, ¿no? Referentes keynesianos, por lo menos que se dicen keynesianos en Argentina, de la actualidad, Axel Kicillof es uno de ellos, ¿no? Él dice: yo soy keynesiano, ¿no? Después cada cual juzgará si más, menos, si lo hizo bien, mal, eso es otra discusión. Quienes se reivindican como parte de esa matriz teórica en teoría económica y rol del Estado. Profe, Aquí. bueno, yo también tenía entendido esto, ¿no? De que de la crisis esta del 29 se sale con un modelo de intervención del estatal y qué sé yo, del estado de bienestar, de Keynes. Pero el otro día escuché a Milei que él dice que supuestamente esto Keynes lo escribió en el 36, que cómo se podía haber salido de esa crisis con su plan. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿O Milei está...? No, verdad, tiene razón. Ah, ok. ¿Y entonces? Tiene razón. Sí, lo que es un proceso. Sí, lo que escribe Milei, no, Keynes, es posterior a la crisis del 29. Pero es un proceso. Lo que decimos es que la crisis de Wall Street provoca una crisis del liberalismo donde se va a replantear el rol del Estado. No es que al otro día se implementaron las ideas keynesianas, sino que es un proceso que, digamos, que tarda unos años. De hecho, el plan Marshall es parte también, el plan de reconstrucción de la Europa de posguerra, es parte también de las ideas de Keynes. Es decir, fundamentalmente, por eso lo que dice Milei está bien, centralmente está bien. Lo que pasa es que la crisis del liberalismo no dura la semana que dura la crisis de Wall Street. La crisis del liberalismo dura, es una crisis sobre la cual se van a generar alternativas. Incluso propio Bismarck, como primer ministro alemán, ya había propuesto ideas similares a las de Keynes. La idea de estado de bienestar es previa a la de Keynes, es previa a la crisis de Wall Street. Son ideas que aparecen antes. Lo que pasa es que cuando logran hacerse Estado es en la década del 30. Y también hay que decir que una cosa es Europa y Estados Unidos y otra cosa es Argentina. Porque lo que vamos a ver para el caso del hemisferio norte, occidental, son una serie de sucesiones de guerras que van a imposibilitar la aplicación del modelo
de un modelo de estado de bienestar en cualquier país europeo, porque lo que van a hacer va a ser guerras sistemáticas desde 1935 hasta 1945, donde no se va a aplicar estos modelos, hasta que no terminen las guerras. Por eso el estado de bienestar norteamericano, por ejemplo, es, eh, es anterior y posterior a la guerra. Anterior se llama New Deal, el nuevo acuerdo, New Deal, entre el 30 y el 35, entre el 36, 37, hasta que empieza la guerra. Y posterior, después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí hay algo que era muy viejo es empezar a repensar cómo es el crecimiento de un país. Esto no es ni de Keynes, ni viejísimo, es de David Ricardo. ¿Un país crece a través de la demanda o crece a través de la oferta? Esa es la gran discusión que hay y que empieza a inclinarse hacia el lado de la demanda. Vamos a poner dos ejemplos, Cristina y Macri, para que lo entiendan, y ustedes después sacan sus conclusiones sobre cómo, digo, estamos hablando de algo supuestamente puro, ¿no? No digan si se robó o no se robó, no sé, no importa. Lo que digo es puro, suponemos que fueran puros los modelos. ¿Cuál es el modelo que propuso Cristina Fernández? El modelo de la demanda, el modelo del consumo, porque a partir de la demanda se incentiva la economía. ¿Cómo es el círculo virtuoso? La gente tiene plata, consume en el mercado interno, ese consumo hace crecer la industria nacional, que hace al mismo tiempo que haya mayor empleo, ese mayor empleo hace que se multiplique el consumo del mercado interno, y el Estado solo va a intervenir para generar industria de exportación, para promover, para incentivar, ¿sí? O para proteger. Industria que se exporta o bienes que necesitamos traer. Pero lo que hace crecer la economía es el consumo, la demanda. El liberalismo propone exactamente lo opuesto. Lo que hace crecer a la economía es la oferta. ¿Qué son sino las famosas lluvias de inversiones de Macri? Es eso. La inversión es lo que hace crecer la economía. ¿Por qué? Porque si vienen capitales desde afuera, eso crea puestos de trabajo, porque los capitales invierten y crean empresas. Esas empresas crean puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo son gente ocupada que consume y que sostiene un mercado local. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos es que venga oferta, que venga capitales de afuera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que vengan capitales de afuera? Desregulamos la economía, flexibilizamos las condiciones de trabajo, generamos condiciones aptas para que capital pueda ingresar. Eso es el liberalismo en teoría clásica, ¿no? La idea de que lo que hace girar el círculo virtuoso no es la demanda, no es el ciudadano o ciudadana a pie que consume, sino es de arriba, es el empresario con su inversión la que hace girar la rueda, el que hace girar la rueda. Porque es la inversión del capitalista la que promueve el crecimiento de la economía. Y es lo mismo nada más que de dos lugares distintos. ¿Sí? ¿Qué es lo que promovió Cristina Fernández, Néstor Kirchner durante todo su gobierno? El consumo. ¿De qué presumían? ¿O de qué decían, mejor dicho, más que presumían, está mal usada la palabra? ¿Qué decían en sus discursos? Bueno, que la Argentina comía asado, que en la Argentina la gente iba a los teatros, que la Argentina se iba de vacaciones. Consumo. Que se compraba televisores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quería Mauricio Macri? Vamos a suponer que que lo logró, cosa que no es cierto. Pero él pretendía la llegada de capitales extranjeros para promover ese crecimiento de la economía. Acá lo que se pone en juego es ese sistema, ¿sí? Ese modelo liberal. Lo que entra en crisis es ese modelo, de que la inversión es el motor de la economía. Y lo que pasa en primer plano es la idea de que el consumo, todo esto en un proceso de años, ¿no? El consumo es el motor de la economía. Y que el Estado tiene que ocupar un rol proteccionista. Un rol proteccionista frente a la oferta extranjera que puede competir con el mercado local. ¿Sí? Y fomentar aquellos sectores que sean estratégicos. Acá la educación ocupa un lugar clave. En algunos aspectos, el Estado durante el estado de bienestar, el Estado durante la etapa de populismo o estado de bienestar, a mí me gusta decirle populismo, pero sin ningún matiz negativo. Se parece mucho a lo que vamos a ver como desarrollismo en su rol, ¿no? Se parece mucho, porque la educación en ambos va a ser clave. No así en el liberalismo. En el liberalismo la educación va a ocupar un lugar distinto. No va a ser tan importante, por obvias razones, porque si yo necesito crear un mercado interno, o mejor dicho, fomentar un mercado interno,
Es decir, tengo que crear una industria nacional que pueda satisfacer el consumo nacional, lo que tengo que hacer es cualificar personas que puedan trabajar en esos lugares. Entonces la educación ocupa un lugar central. Si yo voy a traer todo de afuera, ¿para qué quiero cualificar gente? ¿Cuál es el? Y voy a traer de afuera. No tiene sentido. Lo que yo tengo que hacer son puertos, vías de comunicación, tengo que generar que el flujo de capital se mueva de la manera más aceitada posible. No me sirven ingenieros e ingenieras. ¿Para qué me sirven? ¿Para qué los quiero? Yo no quiero producirlo acá, que vengan de afuera a traerlo. Es importante esto. Acá no hay ni buenos ni malos, ni hay personas buenas y malas. ¿Sí? No se trata de eso, se trata de política. ¿Sí? Por supuesto que cada cual tiene sus implicaciones, eso es otra discusión. Bien. ¿Qué es lo que pasó en Wall Street? Bueno, ya me imagino que lo sabrán. Y si no, se los spoileo. Lo que ocurrió en 1929 fue una crisis de sobreproducción, que es una de las crisis que Marx ya había dicho que era posible que sucediera. Marx habla de dos crisis de capitalismo, una de sobreproducción y una de subproducción. Crisis de subproducción son rarísimas, no existen casi. Las de sobreproducción son las más comunes, de hecho Marx ya lo había adelantado esto. Marx lo tomaba, incluso estas mismas ideas las tomaba de David Ricardo, que es un economista liberal, opuesto fervientemente a las ideas de Marx, y de Adam Smith, otro, que también había sostenido las mismas ideas. La idea del capitalismo tiene un límite, que es cuando produce más de lo que el consumo está dispuesto a comprar, la demanda está dispuesta a satisfacer, ¿no? Entonces, si se produce más de lo que la demanda está dispuesta a comprar, lo que sucede es que se acumula producto, se estoquea producto, que con el paso del tiempo pierde valor. Yo tengo muchas cajas en mi zapatería, mi fábrica de zapatos, tengo muchas cajas en stock. Como las quiero vender, lo que hace el capitalista es bajar el precio, porque tengo muchas, millones de cajas. Cuando le bajo el precio, gano menos. Si gano menos, ¿qué hace el capitalista? Lo primero que hace un empresario, echa empleados. Primero baja los sueldos. Después echa empleados. ¿Dónde puede reducir? En el costo de la mano de obra. Desocupación, mediante esa desocupación, el ejército de reserva, como le decía Adam Smith, presiona a los ocupados para que no consigan mejores condiciones de trabajo, en el sentido, lo presionan indirectamente, ¿no? Si alguien está desocupado, si cada vez la fila de desocupados crece más, eso hace que los ocupados reclamen cada vez menos mejores condiciones de trabajo, porque ven que abajo hay un montón de gente que está desocupada, entonces nos van a exigir mejores condiciones. ¿Quién es capaz de exigir mejores salarios cuando hay una desocupación del 50%? Nadie, porque estás a esto de quedarte afuera, de quedarte sin trabajo. Eso hace que haya menos consumo, eso hace que caigan las ganancias, y eso, multiplicado por muchas cantidades en el capitalismo, genera una crisis como la de Wall Street, que además estuvo acompañada por una crisis... Profe, ¿sí? sobreproducción, dijo, una crisis de sobreproducción. ¿Sí? Sí, Flor. Se produce más que lo que la demanda puede consumir, pero más exageradamente más. Está. Por eso se sobreproduce. Es como que vos vas a una feria no sé, y vas a una feria y llevas para vender 20 tortas un domingo en una feria. Ponele. Y cuando vas a vender a la feria dura de 4 a 8 y son las 7:30 y vendiste una sola. Te quedan 19. ¿Qué haces? ¿La rematás? No empezás a bajar el precio porque no te querés quedar con 19 tortas. Entonces, esto es más o menos parecido. Nada más que a escalas. Me gustó el ejemplo que puse, ojo, se me salió así espontáneamente. Pero esto a escala mucho más amplia genera pérdida de ganancia. Claro, es importante la pregunta de Flor si es sobreproducción. Estamos hablando de la crisis del capitalismo, o sea, estamos hablando de la crisis de la burguesía. ¿Sí? Estamos hablando de eso. No estamos hablando de. Había un viejo eslogan de la izquierda trotskista que era que la crisis la paguen los capitalistas. Digamos, es una utopía, pero bueno, sí, sería ideal. Pero no ocurre. ¿Por qué? Porque la crisis la pagan los trabajadores, siempre. Porque los de arriba no tienen. La crisis siempre es de ellos. Ahora las pagamos siempre los que trabajamos. Bien. Bueno, la combinación, decía, de crisis de sobreproducción más una crisis especulativa
producto de el alza en los bonos de la bolsa de Wall Street sin un asiento real, es decir, los bonos valen cada vez más, pero no tienen sustento. Eso hizo una bola especulativa enorme que terminó por estallar en algún momento, estallar en el 29. Esas dos cosas ocurrieron en paralelo y generó un fenómeno mundial, ¿no? Cuando Argentina tiene una crisis mundial, a lo sumo afecta a algunos propietarios de Punta del Este. Cuando Estados Unidos tiene una crisis mundial, afecta a todo el mundo, ¿no? Entonces, esto afectó a todo el mundo. Lo que va a dar comienzo a algo que es la década del 30, la década del 30, que es una década, en términos culturales, es una década quizás de las más interesantes. Allí, durante la década del 30, una serie de expresiones culturales interesantísimas. Cine, diario, bueno, sobre cine, películas, hay mucha literatura. Es un periodo de crisis muy grande. Sobre la crisis de Wall Street, sobre la caída de la bolsa, hay mucho escrito, hay novelas de todo tipo, sobre todo contando la vida de las personas que se suicidaban, como hay suicidios masivos en los edificios en Estados Unidos, colas de desocupados buscando un plato de comida. Es una crisis de envergadura muy grande, de hecho la crisis más grande de la historia de la humanidad, en términos de la historia de la humanidad capitalista, ¿no? Es esta crisis. Y decíamos, se sale de esta crisis con políticas de Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la conclusión evidente de la crisis del 30, que toman nota los estados, de la que toman nota los estados, es que al capitalismo no se lo puede dejar librado al azar. Porque si se dejan librados al azar las fuerzas productivas, capitales, termina pasando esto. Hay que controlar. ¿Cómo se va a expresar esto? En Estados Unidos, les decía, el New Deal, que está asentado fundamentalmente en la obra pública, es una política de Estado que tiende a hacer obra pública en todo el territorio norteamericano. De hecho, el dicho famoso de Keynes, que es medio lo dijo él, es verdad, pero ¿cómo haces para crear riqueza en una nación? Él sostenía, agarrás a un montón de obreros y los pones a asfaltar una ruta. Y atrás de esos obreros agarrás a otro montón de obreros y los pones a romper esa misma ruta. Y atrás de esos obreros pones a asfaltar la ruta que rompieron. Y atrás de esos pones a otros obreros, ¿sí? Ocupar mano de obra, que genere consumo. Con obra pública del Estado. Es una parodia, ¿no? No se hizo eso efectivamente, creo, pero capaz que sí, pero no creo que se haya hecho eso, pero era como una parodia del nivel a lo que él decía de cómo hacer para generar riqueza en una nación, ¿no? En Argentina, en la década del 30 va a tener... Eso, por ejemplo, lo vemos ahora después de las elecciones, cuando salen a anunciar la obra pública. Sí, sí, pero ¿No? eso por una cuestión política, ¿no? Por votos. Claro, son los votos, pero es una manera de reactivar, Sí, de conformar sectores también. sí, 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 sí. Es que es complicado ese tema también, me parece que tiene otras aristas, porque acá no es una política pública tendiente a generar mano de obra que reactive la economía en base al consumo. Me parece que el ordenador de las políticas que se están dando en este periodo tiene otra racionalidad Claro, que tiene que ver con... con los votos. Bueno, sí, yo entiendo que sí, ¿no? Dicho por los propios sectores de gobierno, ¿no? No estoy diciendo nada. Bueno, bueno, en Argentina esto cómo se traduce. Se traduce en algunas políticas públicas y algunas políticas educativas. Las políticas públicas son, en la década del 30 se crea el Banco Nación, se crean la Junta de Carne, la Junta de Grano, la Junta de todos los bienes que se pueden exportar. El Estado controla su exportación. Controla en el sentido de que acopia los granos, la carne, la lana, etcétera, que se exporta. Y crea un Banco Nación, que es el banco que otorga créditos a empresas que el Estado considera que necesitan un tipo de incentivo. Se interviene sobre la política cambiaria.
Y en términos de política educativa, durante la década del 30 vamos a decir que lo central es la educación técnica. Ahora sí, la década del 30 es la década de la educación técnica. Con respecto a esto, Profe, sí. una consulta. Ya cuando Bien. hablamos de la educación técnica son las políticas públicas que se dan desde el gobierno de Perón, ¿o no? Porque habla también de una universidad obrera, de la que se empezaron a hacer bachilleratos. Algo así estuve leyendo hoy. Sí, sí, sí. La educación técnica es previa, es de la década del 30. El peronismo toma todo eso, lo multiplica, lo agranda, pero es del periodo previo, Mariana. Lo que pasa es que hay ciertos símbolos de la educación técnica, en especial la Universidad Obrera Nacional, que son como paradigmáticos de la educación técnica, pero digamos, la educación técnica es algo que ocurre de modo accidental, digamos, durante la década del 30, y que el peronismo lo va a tomar, lo va a fomentar, lo va a agrandar, lo va a multiplicar, lo va a institucionalizar, lo va a ordenar jerárquicamente, va a ser algo fabuloso en la educación técnica, pero el antecedente es de la década del 30, ¿sí? Es algo claramente. Por eso hablamos a mí me resulta interesante la diferenciación entre Estado interventor para el periodo 1930-1946 y Estado de bienestar para el periodo 1946-1955, ¿no? Que no es lo mismo. El Estado empieza a intervenir durante la década del 30, ¿sí? Pero sin afectar los derechos laborales, sociales, y sin generar ese bienestar que va a generar el peronismo, ¿sí? Pero comienza a intervenir. Vamos a ver que tampoco es tan así esto, por lo menos en términos de fechas estrictamente hablando, ¿no? Pero un poco esa diferenciación sirve la década del 30 como estado de interventor, la década del 40 como estado de bienestar. En Argentina lo que ocurrió en la década del 30 fue, primero, una crisis del mundo rural, una crisis económica muy grande, producto fundamentalmente de que desde 1935 hasta el 45 el mundo va a estar en guerra. Argentina tiene muchas dificultades para vender su materia prima y para venderla bien, ¿no? Desde 1935 estamos hablando de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente. En 1936 la Guerra Civil Española. 36 al 39, el 39 al 45 la Segunda Guerra Mundial. Recuerden siempre al cuadro de Guernica y todo lo referente a eso. Estos dos conflictos bélicos van a marcar, le decíamos, una situación económica que Argentina va a generar una migración interna muy grande. A diferencia de la migración que habíamos visto para fines del siglo XIX, principios del XX, donde los migrantes eran extranjeros y arribaban al país en barco, de Italia, España, etc. Acá lo que hay es movimiento rural, del campo a la ciudad, ¿sí? Estos sectores populares, fundamentalmente del NOA y del NEA argentinos, que arriban al puerto de Buenos Aires, de Rosario y de Córdoba, lo que generaron empezaron a trabajar en las industrias, porque también comienza nuevamente una tímida ICI, se revitaliza producto de la situación que veníamos comentando, de industrialización por sustitución de importaciones, vuelve en el sentido de que lo que hay es un incentivo del Estado para industrializarse, la educación técnica, para poder cualificar a trabajadores en esas industrias, producto de conflictos bélicos. Durante la década del 30 ocurre todo esto, y estos sectores rurales que abandonan la tierra y se van que abandonan el campo y se van a la ciudad, van a trabajar en estas industrias nuevas, sobre todo las que están en el conurbano sur de la ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, Quilmes, Lanús, etc. Ahí se instalan las industrias de la década del 20 y el 30 fundamentalmente. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, son los cabecitas negras, ¿no? Que comienzan a trabajar en fábricas desprovistos de derechos laborales, con jornadas muy extensas, con problemas habitacionales, de salud, de educación. Y, como dice Pablo Pinó en la entrevista, con una crisis del sistema educativo fabulosa durante la década del 30, donde se empiezan a sacar las primeras conclusiones producto de cumplirse los 50 años de la ley 1420, donde los balances son absolutamente negativos, ¿no?
por la poca alfabetización que hay, por los bajos estándares de educación que tiene Argentina, a pesar de ser un país muy rico, ¿no? La economía está entre las 10, 15 economías más grandes del mundo, Argentina. Sin embargo, con mucha desigualdad y también en el aspecto educativo. La década del 30 entonces generó esta la situación, y lo que ocurrió en términos políticos en la década del 30 fue una sucesión de gobiernos militares. El más importante de todos ellos es el gobierno de Justo, Agustín P. Justo, que duró 4 o 5 años, 4 años, que sentó las bases de este Estado interventor. Había fraude patriótico, ¿no? Se hacía fraude por la patria, ese era el argumento. Hay que hacer fraude porque la patria está en peligro, porque no tienen que volver a votar a Irigoyen ni a ninguna facción radical que pone en peligro a la patria. Entonces se fraguaban las elecciones, eran fraudulentas, fraguar es otra cosa. Y esto duró hasta 1943. Desde 1930 hasta 1943 hay un periodo que es conocido como la restauración neoconservadora, ese es lo que más se conoce en términos académicos, en términos populares, más conocida como la década infame, 1930-1943. O sea que década infame es un concepto de otro señor que se llama casualmente Juan Carlos Torres, este es con S, que fue un periodista peronista que escribió y dijo: lo anterior al peronismo fue la década infame, ¿no? Que no fue el primero en caracterizarlo de ese modo. Ya Cambalache, el tango, habla de ese periodo como un periodo de porquería, ¿no? Utilizando el concepto que usa Cambalache. Es un momento de la vida donde no hay legitimidad, no hay derechos políticos, hay mucha crisis, y encima a la sucesión de gobiernos militares, a la crisis económica, etcétera, se suma que Argentina tiene una serie de relaciones con el imperialismo inglés de entrega casi gratuita de ciertos sectores de la economía, ¿no? Fundamentalmente esto expresado a través del pacto Roca-Runciman, donde Roca, como ministro de Economía, negocia con Runciman, ministro inglés, que los frigoríficos, la venta de toda la carne argentina a los capitales ingleses, a través de los frigoríficos de los propios ingleses, ¿no? Entonces ahí aparece, a raíz de estas relaciones carnales, de este entreguismo del país, aparece un grupo de intelectuales que van a empezar a actuar en la política y en la educación fundamentalmente, que es el grupo Forja, ¿no? Que es una fracción del radicalismo, entre los cuales está Jauretche, Scalabrini y Ortiz, que ven asombrados este proceso de la desintegración de la soberanía nacional, ¿no? La entrega del país a los capitales extranjeros. Scalabrini y Ortiz fundamentalmente mirando con ojo clínico los ferrocarriles, ahí sus obras son sobre los ferrocarriles. Jauretche, fundamentalmente sobre la relación entre oligarquía, Estado e imperio en ese periodo. Pero no solamente, ¿no? Hay varios más ahí que... Pero en general lo que hay es una acusación a gobiernos corruptos, fraudulentos, con poca legitimidad, etcétera, etcétera. En el plano social, el sindicalismo organizado avanzó mucho durante la década del 30. En 1936 hay una huelga portuaria fabulosa que pone en jaque al puerto de Mar del Plata. Durante un mes se lo toma el puerto de Mar del Plata, durante un mes. Y la ideología que mayor peso tiene en el movimiento obrero es el comunismo. ¿Sí? Y yo creo que lo vean esto porque cuando vayamos a ver peronismo van a ver que Perón le dedica al comunismo una cantidad de discursos tremendo. ¿Por qué? Porque lo que está discutiendo no es con el comunismo internacional, Perón está discutiendo con el sindicalismo comunista. Con eso está discutiendo Perón, que es el hegemónico del movimiento obrero, cuando él llega al poder. Ya no es más el anarquismo, ¿no? El anarquismo es de la década del 10 y del 20. 1900, 1910, 1920 es el anarquismo. 1930 es el comunismo. Como ideología predominante, ¿no? Desde el 40 para acá, la ideología predominante es el peronismo, en el sindicalismo, el movimiento obrero, ¿no? Bueno. Entre los militares que se sucedían en el poder entre el 30 y el 43, había una gran disyuntiva. ¿Cuál es la disyuntiva?
tenía que ver fundamentalmente con cómo continuar gobernando, bajo qué parámetros. Si así como estaban, con fraude patriótico, etc., o empieza a aparecer una tendencia que pretende abrir el juego democrático al interior del grupo de militares. En ese grupo estaba obviamente Perón, que sostenían que Argentina necesitaba una apertura democrática por dos razones: por el avance del comunismo y por la necesidad de ampliar derechos. Los dos argumentos estaban presentes. En lo que va a ser, en 1941 y 42, una logia que se llamó GOU, G-O-U, Grupo de Oficiales Unidos, el GOU, entre los cuales estaba Perón, ocupando un lugar relativamente marginal, pero que era parte de ese grupo. El golpe de Estado, al no ponerse de acuerdo, el golpe de Estado, ese sí es un coup d'etat, ¿no? Es un coup d'etat, como dicen los franceses, cuando hay un golpe de Estado entre las cúpulas, ¿no? Las cúpulas de quienes gobiernan. Por eso coup d'etat ocurre en 1943 y desaloja del poder al sector más conservador. Y aparece en escena un nuevo grupo de militares. Nacionalistas, patriotas, etcétera, etcétera, pero con estas características. Veían con mucho miedo el comunismo y la necesidad de abrir las urnas para que haya elecciones. Perón, en ese elenco inicial, es secretario de Trabajo y Previsión Social. O sea, ocupa el primer lugar en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es básicamente el Ministerio de Trabajo actual, ¿no? Pero que era una oficina marginal, absolutamente marginal. Era tan marginal que estaba dentro de la Casa Rosada. Y ahí Perón tenía una oficinita que le habían dado y atendía los reclamos de los trabajadores. Tuvo un rol destacado durante los primeros meses, un fuerte carisma y una vinculación directa con los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras. Y además promovió una serie de leyes y de políticas públicas durante los años 43-46 que lo llevaron de secretario de Trabajo y Previsión Social a secretario de Trabajo y Previsión Social, ministro de Guerra en el medio de una Segunda Guerra Mundial, no es como ahora, ¿no? El ministro de Defensa, ahora se llama ministro de Defensa, ¿no? Antes era ministro de Guerra, pero en el medio de la Segunda Guerra Mundial te nombran ministro de Guerra, ya tenés una importancia un poco mayor, ¿no? Inmediatamente después, sin dejar los otros dos cargos, pasa a ser también vicepresidente de la Nación. ¿Cómo ocurrió este ascenso fugaz, ¿no? En 3 años, de la figura de Perón, el coronel, ya para el 46, de general Perón, en estos cargos? Bueno, una cosa fundamental que hizo Perón fue Perón y, digamos, y quienes lo rodeaban, a lo que empezó a ser una tendencia peronista al interior del grupo de militares, fue crear las leyes que nosotros y nosotras más conocemos del peronismo, ¿no? ¿Cuáles son las leyes más importantes del peronismo clásico? Más conocidas, mejor dicho. La jubilación, las vacaciones pagas, el aguinaldo, la ley del peón rural, el estatuto del peón rural. Bien, menos esa, Facundo, menos el estatuto, las otras 3 son previas a su presidencia. O sea, no son durante la presidencia de Perón, son anteriores. Digámoslo, que son leyes que le van a cambiar la vida a las personas, básicamente. Trabajar 8 horas, cobrar un aguinaldo y tener vacaciones pagas, ¿no? Pero lo interesante es que no se producen durante la presidencia de Perón. Se producen entre el 44 y el 46. El estatuto del peón rural sí es posterior, Facundo. Eso es posterior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos 2 elementos centrales, ¿no? Que es como explica el Perindongui. Tenemos un sector, una masa rural que se muda a las ciudades, desprovista de derechos cívicos y políticos, y un líder, el coronel, que empieza a proponer esos derechos como política pública, transformarlos en política, donde hay una necesidad que haya un derecho, ¿no? Entonces es una combinación que explica el ascenso de la figura de Perón y explica también la presidencia, ¿no? Esa combinación entre las masas desprovistas de derechos
y además fuertemente estigmatizada, ¿no? Hay que leer, a mí me gusta Casa Tomada de Cortázar, pero bueno, hay muchos libros, ¿no? Que Casa Tomada de Cortázar es un cuentito que lo deben conocer seguramente, son cuando Cortázar era antiperonista, eh, o La fiesta del monstruo, de Borges, Bioy Casares. Son 2 cuentos, 7 páginas, chiques, los cuentos de Borges y Cortázar son cortitos, no, los de Cortázar no, pero los de Borges sí. En la Casa Tomada, Cortázar muestra cómo el peronismo va tomando, en realidad simboliza en la toma de una casa, las habitaciones de una casa, al ascenso del peronismo. Es un cuento muy lindo, pero además visto desde el punto de vista de la oligarquía, ¿no? De los sectores críticos del peronismo. Y la fiesta del monstruo, bueno, no merece mucha explicación, ¿no? O sea, se imaginan quién es el monstruo, quiénes son los que hacen la fiesta, ¿no? Es un cuento de Borges, Bioy Casares, que también está muy bueno. Está muy bueno, o sea, obviamente estamos hablando de gente que escribe muy bien, pero además de eso, está bueno para entender qué es lo que pasaba, qué es lo que le pasaba por la cabeza, ¿no? Más tarde hay uno que se llama, del 55, se llama La fiesta ajena, también es interesante para leerlo, que habla sobre la fiesta que tenían los sectores de la oligarquía. Profe, Sí, Micaela. en la biblioteca de Claxo, en la biblioteca virtual, está La colonización pedagógica de Jauretche y tiene un prólogo que está muy bueno, que es de Darío Pulfer, que es casi como un libro aparte, que es toda esta etapa y que por si alguien lo quiere está para descargar ahí en la página. Y el prólogo es buenísimo, es súper claro y es re Bueno. largo. No es tan largo, pero es como se extiende bastante en el contexto histórico. ¿En qué libro De está? Forja. ¿Cómo? ¿En qué libro está? En la colonización pedagógica. Ah, Si quieren les paso el link. Pero... acá. Ahí lo dejo en el chat. ah. ¿Lo mandaste? Ah, buenísimo. Gracias, Micaela. Ahí está. Darío Pulfer es un peronólogo, ¿no? Ese es el título que tiene él. Tipo, Es de tu familia. sí, pero él es el rey. Es como o sea, amamos a Darío Pulfer. Junta cosas. ¿Saben lo que es la casa? No una idea. Es como una... ¿Vieron los lugares donde hay santitos? Bueno, en Gauchito Gil, esos lugares. Bueno, así, el estilo de cositas por todos lados. Bueno, no sé. Boletos de colectivo del peronismo 1946-1947. Estampillas, monedas, libros, fotos. Todo, además todo catalogado. Es como una especie de museo, es un sueño. Es un sueño a quien le gusta juntar cosas. Gracias, Micaela. No sabía que estaba esto, che. Bueno. Ahí está. Creo que no tengo nada más para decir de este periodo. Bueno. Voy poniendo el PowerPoint mientras tanto. Ustedes saben que en 1945, esta parte la paso rápido porque imagino que la conocemos. En 1945, el ascenso de Perón provoca recelos y desconfianza, porque todas estas leyes que promovía Perón lo acercaban a una mirada, a un sector político parecido al socialismo, ¿no? Perón se lo acusaba de socialista y de fascista al mismo tiempo, las dos cosas, ¿no? Entonces, había como un temor por las políticas que estaba implementando de si Perón no iba a llevar al país al socialismo, al comunismo. Entonces la figura de Perón empezó a tener este temor en las clases oligárquicas, la oligarquía, y al mismo tiempo también hay una suerte de rechazo por parte del comunismo, de un sector del comunismo. Hay un sector que lo acompaña al peronismo, pero hay otro sector que también lo rechaza y lo acusa de fascista, porque Perón se había formado durante la década del 30 con el fascismo
en la escuela del fascismo, eso no explica nada, pero lo que sí explica es que estaba rodeado de fascistas Perón, eso sí es cierto. Ahora vamos a ver quiénes eran estas personas que lo rodeaban. Entonces, la sensación que daba es que el peronismo estaba a medio camino, el Perón estaba a medio camino y no había una seguridad hacia dónde dirigirse. La película de Perón, de Esther Goris, es una película que ya quedó viejita, yo lo sé, pero calculo que alguien lo habrá visto. Pilar, Facundo, ¿vos la viste la peli? La de Esther Goris. No, no la vi. Nunca la había escuchado tampoco. Yo sí Es la como vi la peli con clásica. Víctor Laplace. Víctor Laplace, exactamente. Yo soy generación millennial. No, de una. Totalmente. Quedó re Bueno, vieja, ya para me vos te va a quedó, parecer re lenta. se me acaba de confirmar el mote de vieja. Fui abuela la semana pasada, les comento. Mm. Acabo de Felicitaciones, ser Pilar. abuela. Qué bueno. Gracias. Tengo una semanita de abuela. Bien, qué lindo, qué lindo. Me Sí, alegro. hermoso, no sabes lo que es, estoy loca. Le digo a mi gordo que tengo que reinventar el vocabulario porque decir que el gordo es hermoso, precioso, no me alcanza. Necesito una palabra nueva. Ah, no estás un poquito babosa, ¿no? No, no. No, no. Está bien, está bien. Bueno, ¿quién quisiera ser un nieto así? Bueno, me alegro, Pilar. Lo que decíamos era, lo que les comentaba era la película. La película es lenta, nos va a aburrir, pero la escena donde Perón sale el 17 de octubre a la plaza, ¿no? Ustedes saben bien que a Perón lo metieron preso, lo llevaban a la isla Martín García, por este sector de los militares de la oligarquía que desconfiaba de su perfil socialista, ¿no? Dicho así a grandes rasgos. Entonces, Perón se propone candidatearse a presidente y ahí obviamente se le ponen los pelos de punta y dicen, no, usted no puede ser candidato a nada, lo llevan preso. La CGT decreta un paro para el 18 de octubre, eso es genial, ya había decretado antes un paro, pero el 17 salen a la plaza los sectores que habían recibido estos derechos, estas políticas públicas que había implementado Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, derechos laborales fundamentalmente, las 8 horas, el aguinaldo y las vacaciones, a pedir por la liberación de su líder que se encuentra en la isla Martín García. Entonces, van hacia la Plaza de Mayo, hay muchas fotos sobre eso, y en la Plaza de Mayo cometen un acto de aberración absoluta, que es meter las patas, sus pies, en el calor del 7 de octubre, en Buenos Aires, sus pies en la fuente de la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo es el centro de la oligarquía. ¿Sí? Ahí no. Y lo que hicieron los trabajadores es, vamos a hablar irónicamente, pero como si fuera yo un oligarca, meter sus patas sucias en la fuente de la oligarquía, ¿no? Es una humillación, es un insulto, ¿sí? Es un insulto hacia las clases dirigentes de Argentina. De hecho, hay fotos de la gente, de los obreros metiendo las patas en la fuente. La oligarquía hizo todo lo posible para que no pasara esto. Por ejemplo, cerraron el puente de La Boca, de donde venían fundamentalmente de la zona sur. Entonces, al cerrar el puente de Barracas y La Boca, los obreros cruzaban el riachuelo nadando. Genial. Y cuando venía en su camino, desde La Plata hasta Buenos Aires, vamos a decir, sobre todo de la parte de Berisso, Ensenada, de ahí viene una gran columna de trabajadores el 17 de octubre, venían apedreando, tirándole piedras, cuenta la crónica, a dos tipos de instituciones en el camino, ¿no? Como si fueran, imagínense, la 12 yendo a la cancha de River, tirando piedras al McDonald's. Bueno, acá no había McDonald's. ¿A qué instituciones se imaginan que los trabajadores peronistas del 45 apedreaban? ¿No se imaginan a qué tipo de edificio público, institución? ¿A qué le tenían odio? Qué poco creativos que están. Bueno, la primera es fácil, las iglesias, apedreaban iglesias. Y la segunda no es tan fácil, pero es muy representativa. Bajo el canto de alpargatas sí, libros no, apedreaban universidades. O sea, lugares donde ustedes están ahora. Es decir, la anécdota, dice la crónica, imposible de comprobar, nos interesa en tanto en cuanto lo que queremos ver es la relación entre universidad y pueblo que existía en el 45, una relación muy conflictiva. A tal punto conflictiva que los trabajadores peronistas apedreaban las universidades, ¿no? Estamos hablando de una relación de tensión ahí, fuerte. No existía la relación
obrero estudiantil propuesta por la reforma del 18, por el Cordobazo, no hay eso, o más adelante. Lo que hay es una relación de distancia. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque los obreros no van a la universidad. Los trabajadores están afuera de la universidad. Y le van a la universidad, a pesar del ideario reformista que vimos en la clase pasada, son sectores de la élite gobernante liberal del país. La universidad sigue titulando, la universidad sigue siendo profesionalista, las universidades no proponen ni investigación ni extensión. Los ideales reformistas se convierten exclusivamente, como dice Deodoro Roca antes de morirse en el 37 o 38, no me acuerdo, los ideales reformistas, decía, se convierten en el sostenimiento de la autonomía del cogobierno, nada más. Autonomía y cogobierno. Desaparece todo el carácter social de la reforma del 18 y convierte el reformismo en una suerte de partido gobernante de la universidad. El reformismo gobierna todas las universidades nacionales. Bien. La propuesta es trabajar con estos tres ejes, estos tres vértices, ¿no? Sería un trípode: educación por encima y los otros dos vértices, educación técnica y universidad. La educación técnica y la universidad son los dos elementos novedosos del peronismo, radicalmente novedosos, ¿sí? Y donde vamos a dirigir nuestra atención. En términos educativos generales hay algunas cosas que ustedes ya saben, y vamos a trabajar con alguna que otra política educativa, pero lo que hay ahí es algo que ya sabemos, digamos, sobre educación, pero igual vamos a repasarlo. Perdón. Bueno, nos preguntamos, yo había propuesto esta pregunta que más o menos se fue respondiendo, pero quizás podemos hacer un breve repaso. ¿Qué es el peronismo? ¿Qué es para ustedes el peronismo? A ver, ¿se animan a decir? Ahora hagamos una cosa, tomémonos 2 minutos, me interesó. 2 minutos para que cada una... Sí, Micaela, dale, no seas mala. 2 minutos para que... sí, bueno, porque ustedes porque están allá escuchando, yo estoy hablando solo hace una hora, y entonces quiero también que intercambiemos un poquito. Escriban un par de oraciones sobre qué es el peronismo. 2 minutos. ¿Okay? ¿Qué es el peronismo para ustedes? 3 minutos.
Buenísimo, chiques. Acá estamos volviendo. Norma dice, el peronismo para mí es lo mismo que nombrar a Juan Domingo Perón, el cual tiene una gran influencia política. Bien, bueno. Flor, ¿qué pusiste? Bien, ¿qué les puse? Es el periodo en el cual gobierna Juan Domingo Perón. Es un periodo que básicamente se caracteriza por tener soberanía política, independencia económica y justicia social. En este movimiento político conocido como peronismo, bueno, que esto lo saqué de la primera parte del texto de Somoza Rodríguez. Dice, el movimiento político conocido como peronismo es quizás el fenómeno más importante de la segunda mitad del siglo XX, uno de los más significativos en cuanto al nacionalismo populista de América Latina. El peronismo proponía democratizar las relaciones económicas y políticas que habían hasta el momento. Me parece que es como lo más importante del peronismo, Bien, de las características que tiene. bien, bien, bien. Un mix entre tu opinión y la de Somoza Rodríguez. Bien. Pilar, ¿qué pusiste? Estás silenciada, Pilar. Perdón, estaba hablando de silenciada. Para mí lo importante son las banderas del peronismo, la independencia económica, la justicia social y la soberanía política, como la cuestión central por la que debiera trabajar cualquier gobierno nacional del mundo, por cualquier país del mundo quisiera tener independencia económica, justicia social y soberanía política. Eso me parece central. Y desde ahí todo lo demás. Desde ahí todo lo que podamos pensar, lo mismo que decía Perón, ¿no? De que y que siento que pasa ahora, que el peronismo es tan amplio. El peronismo es tan amplio que dentro del peronismo vos tenés a la izquierda y a la derecha. Imagínate que tuvimos a Menem, Pichetto, tenés todo dentro del peronismo. Sí, a mí me cuesta definir el peronismo a través de lo que el peronismo dice de sí mismo. Por eso lo de las tres banderas, la soberanía, la justicia, etcétera, me parece que es una definición que el peronismo hace de sí mismo. Me cuesta definirlo así porque me parece que eso es ajustarme a la definición que el peronismo hace de sí mismo. Pero está bien, digo por las dos intervenciones. Entiendo, por algunas cosas las comparto, otras me parecen que, digo, cada cual lo puede definir como quiere. Lo que sí yo no haría es definir a alguien a partir de lo que ese alguien dice de sí mismo, porque se traería una confusión eso. La definición no puede ser sobre lo que el peronismo dice, ni sobre una promesa, ¿no? Pues son promesas eso, son propuestas, es a futuro, ¿no? Voy a sostener esta y esta bandera, digamos. Pero está bien, Por eso, es un claro, trabajar para eso. claro, bien, bien, bien. Bueno, Facundo, Yo no escribí nada, estaba pensando, nada más para mí el peronismo es un movimiento político, social y cultural, eh, que bueno, históricamente se puede ubicar a partir de 1943 con el ascenso de la figura de Juan Domingo Perón, pero es difícil por ahí hacer una definición, digamos, deslindándose de lo que uno siente, entonces yo también elegiría las tres banderas para levantar, si me preguntan qué es el peronismo, por ahí me interesa más escuchar la opinión de los compañeros y las compañeras que no están, digamos, no se sienten parte del movimiento, no se sienten peronistas, como para también entender eh, cuáles son las otras visiones que existen alrededor del peronismo. Yo diría es un movimiento social, político, cultural, que tiene como objetivo las tres banderas que dijo Pili y que se ubica entre el individualismo y el colectivismo, en lo que se llama justicialismo. Pero bueno, esa es mi definición por eso. bien, bien, bien. Bien, Facundo, muy bien. Camila, Sí, bueno, yo puse que bueno, el peronismo nació como una representación política para la clase obrera, digamos, que, que implementó nuevos derechos para las masas populares y rurales, campesinas, que estaban desprovistos de los derechos, más o menos de lo que explicó usted, tomé de ahí. También promovió la industrialización, la producción nacional, amplió el mercado interno.
créditos públicos. Ujú. Eso. Bien, bien. Gracias, Camila. Muy bien. Tamara. Yo también fue más que nada que estaba pensando porque me cuesta definirlo, pero no sé, podría decir que más que nada, o lo pienso yo como una ideología también, pero ya es como que no me puedo sacar de la cabeza la imagen de movimiento, más que nada movimiento, y, y eso, o sea, no sabría bien cómo explicarlo. Bien, bien. Susi. ¿Está Susi Gómez? Profe, a Susi me parece que es su pareja, su marido, que le graba la clase porque ella trabaja en este horario. Me Ah, parece que sí bien. entendí los otros días que Ok, hacían. listo. Gracias. Gracias. Micaela, ¿qué pusiste? Bueno, con lo que se ha dicho no sé si va a estar bien, pero es, es un poco emotivo. El peronismo para mí es un país socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano. Y bueno, puse que es la fuerza política en Argentina que se convirtió en cultura y que también es historia y mito. Un poco. Bien, bien, Micaela. Bueno, haría el mismo comentario que hice con las chicas. Sí. Digamos, está bien, pero es la definición que hace el peronismo de sí mismo. Paola, ¿estás? Paola, Aravena. No está. ¿Y Mariana? ¿Estás? Hola. Bueno, yo escribí un movimiento político dirigido por Perón y Eva Perón, que hizo surgir más que nada como una ampliación de los derechos, empezó a ver al pueblo, a la mujer. Eh, Se tuvo en cuenta cuál era más o menos el Estado antes, cómo estaba constituido, y bueno, se empezó a ver más, bueno, qué piensa el pueblo y cómo ayudarlo. Y bueno, esto es la industrialización, una historización, como decía Mica. Yo lo pensé más como una ampliación de derechos de bienestar. Bien. Bueno, gracias, Mariana. Bien. Profe, a Paola Aravena no le anda el micrófono y escribió por el Ahí leí. chat. Ahí leí. Gracias, Tamara. Sí, sí. Paola dice que para ella es un régimen político de carácter populista, promoción, industrialización, derechos, etcétera. Bien. Bueno, vamos a ir a algunas definiciones. El peronismo obviamente es extremadamente complejo y muestra de ello es algunas de las personas que forman parte del peronismo. Tomo algunos de los comentarios que hizo Pilar, ¿no? En relación a la heterogeneidad de sectores que conviven al interior del movimiento, como decía también Tamara, Facundo, Micaela también lo mencionaba, Camila también lo mencionaba, la idea de movimiento, ¿no? Es decir, una idea más amplia que partido. Y ahí encontramos gente que está vinculada con los sectores de la izquierda, marxista, por decirlo de un modo, que se acercan al peronismo, está Firme Nietzsche ahí arriba, es el que está en blanco y negro de arriba, al lado de entre Dualde y Alberto Fernández. Sectores vinculados con lo que conocemos como ideologías conservadoras de derecha, hasta neoliberales, como está Carlos Saúl en el vértice inferior derecho, en el vértice inferior izquierdo está López Rega, Moyano, Evita, Vudú, Cristina, Néstor Kirchner, Kicillof, Cámpora, bueno, es decir, un universo amplio, heterogéneo, ¿no? Eso es lo primero para decir. A mí me gusta la definición de John William Cook, que sostuvo hace muchos años que el peronismo es el hecho maldito del país burgués. Esa definición de Cook a mí siempre me pareció interesante porque enfatiza en el hecho de que el peronismo ocupa un lugar incómodo en las corrientes socialistas, incomoda, pero también incomoda en los sectores liberales o burgueses, ¿no? Por eso la idea de un país históricamente burgués en el sentido de capitalista,
El peronismo molesta, ¿no? Y por eso es un hecho maldito en ese escenario. A mí esa definición me parece interesante, parece que aporta. Y también otras definiciones, ¿no? Voy a disentir un poco con Norma. El peronismo claramente no es Perón, ¿no? Es como circunscribir el peronismo a la figura, a lo que hizo Perón, es limitarlo mucho. Por ejemplo, del peronismo se habla y se lo caracteriza a partir de la formación militar de Perón, tanto en Argentina como en Italia. ¿Y eso explica al peronismo? O sea, de ahí se saca la conclusión de que el peronismo es fascismo. Bueno, esa es la conclusión que sacaron muchas personas, ¿no? Pero para mí es un error eso, porque el peronismo es más complejo que la figura de Perón, que sin lugar a dudas es una persona fundamental, pero que no solamente eso. No solo Perón, sino que nadie que lo lidere en ningún momento determinado. Tampoco el peronismo en los 90 podríamos decir que fue Carlos Saúl, tampoco el peronismo en los 2000 es Cristina Fernández o Néstor Kirchner. Es decir, no porque lo lidera en un momento define lo que es el peronismo, ¿no? Sí le da algunas características históricas determinadas, sin lugar a duda, una impronta, etcétera, pero no lo define. Y esto significa que el peronismo va cambiando sus definiciones con el paso del tiempo, porque es un movimiento político que adquiere distintos significados en determinados contextos que pueden ir cambiando, ¿no? La definición para mí, que es una definición elaborada colectivamente, es: el peronismo es un espacio político heterogéneo en cuanto a intereses con actores individuales y colectivos que pugnan por su hegemonía interna, en el marco del capitalismo. Esa es la definición para mí de peronismo. Para Cook, ¿no?, hay definiciones de acuerdo a cada momento, ¿no? Por ejemplo, Cook decía, les traje esta definición de Cook, pero porque es una de John William Cook, porque, para que vean cómo se caracteriza el peronismo en determinados momentos. A la caída del peronismo en 1955 hasta el 58, Cook decía que hablar de lucha de clases era hablar de obreros y burgueses. Cook era peronista, ¿no? Obreros y burgueses, pero para el periodo 55-58 era lo mismo que hablar de peronistas y antiperonistas. Por eso hablaba de que la lucha de clases estaba subsumida a la antinomia, peronismo-antiperonismo. Para el periodo posterior, el peronismo, según Cook, es un ámbito más de la lucha de clases, ¿no? Para el periodo posterior al 58. El peronismo va cambiando de definición de acuerdo al momento, ¿no? Y por eso es que tenemos peronismos liberales, peronismos neoliberales, peronismos conservadores, peronismos más socialistas, más socializantes, peronismos keynesianos, peronismos desarrollistas, etcétera, sin largo, etcétera, que podríamos seguir. Es decir, porque hay sectores políticos que representan intereses diversos, con ideologías distintas, que conviven y que además pugnan por la hegemonía del peronismo. Al mismo tiempo, el peronismo no es un fenómeno local, ¿sí? El peronismo no es un... Gusta mucho decir a los y las peronistas que el peronismo no se lo entiende en el mundo. Eso no es así. El peronismo tiene Portantiero decía literalmente, es la etiqueta vernácula del nacionalismo popular. Es decir, es la etiqueta que asumió en Argentina el populismo latinoamericano, que tiene sus expresiones en México, en Brasil, en Chile, que tiene sus expresiones en otros países latinoamericanos. No es exclusivamente de Argentina la idea de un estado de bienestar. No se inventó acá eso. No es nuestro. Entonces, pero esto no es quitarle méritos al peronismo, es ampliar la mirada local hacia una mirada regional, donde los componentes que caracterizan al peronismo pueden también ser parte de una definición del gobierno de Cárdenas en México o el gobierno de Getúlio Vargas en Brasil, que son gobiernos que son similares, ¿no? Son populismo latinoamericano, ¿no? La idea de populismo latinoamericano es una definición, es una gran definición. El peronismo es algo que está vinculado en términos de historia, con los populismos del resto de Latinoamérica. Bueno, acá un resumen de algo que ya dijimos de la década del 30, ¿no? Simplemente podemos
leerlo. Lo que hay en la década del 30 es como les decía, un rumbo nuevo, industrialista, que, como dice el texto, se combina con el modelo exportador. Acá lo que hay es una, como ya se estudió bastante, hay una... la burguesía rural no es que aparece una nueva burguesía industrial. Lo que ocurre en Argentina que es muy común, es una diversificación de los capitales de la burguesía rural, es decir, los empresarios de la tierra, los terratenientes, parte de sus ahorros los ponen en la industria, ¿no? Eso es lo que ocurre. El Estado comienza a instrumentalizarse, protege, interviene. Esto que les decía de la acentuada vinculación con capitales extranjeros que provoca manifestaciones. Y dentro del nacionalismo empieza a aparecer una división entre el nacionalismo restaurador, representado sobre todo por la figura de Justo, cuyo líder mítico era Uriburu, ¿no? El que había hecho el golpe de Estado del 30, y el nacionalismo de izquierda y populista, ¿no? Con un contexto de una coyuntura de guerras internacionales muy violentas. En la década del 30 tenemos una industrialización por sustitución de importaciones. Y lo que empieza a ocurrir, algunos datos ahí de matriculación, de la matriculación educativa en Argentina en 1943. Vean, el nivel secundario y universitario es muy bajo, el 6% de la población estaba en la educación secundaria, y un analfabetismo grande, 15%. Y lo que hay es una demanda por parte que se empiezan a expresar a través de los gremios, ¿no? Y del sindicato, de los trabajadores por saberes de los que antes estaban excluidos, ¿no? Y también esto combinado a la preocupación del empresariado por calificar, ¿no? Calificar al personal que trabaja en las fábricas. Bien. Esta de acá, esta diapositiva, es el subsuelo, el substrato a partir del cual pensar la educación técnica, ¿no? Y la intervención del Estado en la educación. ¿Por qué? Lo que tenemos es altos índices de analfabetismo y de inserción educativa, por un lado, y por otro lado, a un despegue de la industrialización, demanda de saber por parte de los trabajadores y preocupación de los empresarios para capacitar a su personal. Esto lo que generó es que el Estado comienza a asumir nuevas funciones y aparecen las primeras oficinas dedicadas a la industrialización técnica, ¿no? Del país. Bien. A ver, esperen un segundo. Vamos al otro hecho. La universidad. Yo les decía, durante la década del 30 las universidades nacionales estuvieron dominadas, y hasta el 43, por el reformismo. El GOU lo primero que hace una vez que toma el poder es intervenir a las universidades, es decir, desalojar al rector y poner autoridades nuevas. Esto es lo primero que sucede. Desalojar a los sectores reformistas que gobernaban la universidad. Entre el 43 y el 45, en la línea de tiempo, hay una serie de conflictos muy grandes entre el Estado Nacional y los estudiantes universitarios, sobre lo que consideraban un atropello a la autonomía universitaria. Incluso acá se murió un estudiante de una manifestación, Salmón Feijó se llamaba. Hay ocupación por parte de los estudiantes de las facultades y de las universidades a lo largo de todo el país, fuertes conflictos, marchas y contramarchas, que terminan por la intervención, ¿no? Porque el GOU lo primero que hace es intervenir a la universidad, a las universidades, que terminan con una gran marcha que se da un mes antes del 17 de octubre, en septiembre del 45, que se llamó Marcha de la Constitución y la Libertad. Es una marcha muy grande, de mucha convocatoria, donde se reunió fundamentalmente los sectores antiperonistas, o que iban a competir meses después con el peronismo en las elecciones del 46. Y uno de los sectores clave que participó de esa marcha fueron las universidades. Cuando decimos las universidades, decimos docentes, estudiantes,
y autoridades. Los tres sectores forman parte de las marchas antiperonistas. Y de esta marcha, que es una marcha muy grande, que se llamó Marcha de la Constitución y la Libertad. En esa marcha se cantó la Marsellesa, que es el himno francés de la República de Francia. Estaba prohibido llevar banderas políticas y la idea era luchar contra la tiranía nazifascista que amenazaba el general Perón. La marcha provocó que la intervención que se había llevado a cabo en el 45 se dejara de lado por un tiempo, se llamara elecciones en todas las universidades nacionales y vuelva a haber cierto nivel de autonomía universitaria. Es decir, vuelve el reformismo al poder. Hasta fines del 45, dura muy poco eso. Dura 2 meses. Donde, una vez hecho el 17 de octubre, una vez Perón ha anunciado su candidatura a presidente, se vuelve a intervenir las universidades nacionales para que Perón tuviera allanado el camino para designar a quien quisiese una vez electo en junio del 46. Las universidades estuvieron intervenidas entre el 46 y el 55, hasta que Perón se fue. Con el año anterior, ¿no? También estuvieron intervenidas entre el 43 y el 45. Esto va a marcar un quiebre profundo entre la comunidad académica en general y el peronismo. Las universidades se convirtieron en un actor político de oposición al peronismo, de una oposición con mucha relevancia. A tal punto fueron relevantes los estudiantes universitarios, la mayoría, estamos hablando, la mayoría de los y las estudiantes universitarias fueron fervientemente antiperonistas, que en el 55, los comandos civiles, que fueron los comandos que desalojaron a Perón del poder, a través de un golpe de Estado, estaban conformados, gran parte de ellos, por estudiantes universitarios. Incluso el bombardeo a Plaza de Mayo tenía estudiantes universitarios de la FUA como protagonistas de esos bombardeos. Las universidades se convirtieron en un polo opositor de mucha incomodidad para el peronismo. Mucha y fuerte incomodidad. Ahora, vamos un poquito para atrás. ¿Qué fue el golpe de Estado del 43? Bueno, también era un sector heterogéneo, pero lo que tenían en común era una crítica hacia los 30. Y en su interior había cierta hegemonía de un sector fuertemente nacionalista y católico, que va a ser el que va a tomar el rumbo de la administración pública de la educación, es decir, de las políticas educativas. Martínez Zubiría se hace cargo de la Secretaría de Educación, o en ese momento se llamaba Justicia e Instrucción Pública, y el cura Hernán Benítez a cargo de la revista de la Universidad de Buenos Aires. Son dos ejemplos. Martínez Zubiría fue un declarado fascista, oficialmente fascista. Él se decía seguidor de Mussolini. ¿Qué se le cuestionaba a la universidad? Se le cuestionaba fundamentalmente críticas fuertes al reformismo. Sostenía que el reformismo era un espacio político que lo único que quería era sostenerse en el poder, sin permitir que otras fuerzas, otros sectores ingresaran, pero fundamentalmente la universidad estaba cerrada al pueblo. Que la universidad no tenía una vinculación con los sectores populares y que era un lugar elitista. Estas eran las críticas que se le concentraban a la universidad, ¿no? En discursos de Perón, en los ministros peronistas, etc. El peronismo, el golpe del 30, y el peronismo también, cuando intervinieron en las universidades, les decía, ocupó en los lugares clave de dirección a sectores nacionalistas y católicos, fuertemente conservadores, como se les decía en su momento, ultramontanos se le decía. Este concepto significa sectores de la derecha más rancia y conservadora, vinculados fuertemente con el tradicionalismo de la Iglesia Católica y con el ascenso de los nacionalismos en Italia, Alemania y España. Los nombres, tal vez algunos conozcan, pero Bruno Genta, a Pitot, a Tomás Casares, a La Bugle, bueno, ya nombramos a Martínez Zubiría, a Hernán Benítez, son sectores que al reformismo universitario les hacen mucho ruido, pues son o curas
o intelectuales orgánicos de la Iglesia Católica. ¿Y qué le cuestionaban? Bueno, ¿qué le cuestionaban el reformismo al peronismo? En primer lugar, lo que separó las aguas en la política argentina entre el 43 y el 45, entre el 40 y el 45, que es que Argentina se declaró como neutral en la guerra, entre el eje y los aliados, sería, ¿no? El eje sería Berlín, Roma, y los aliados serían Francia, la Unión Soviética, Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Hay muchos más, pero más. Argentina se declaró neutral en esa guerra, y lo que el reformismo reclamara era que Argentina le declarara la guerra al eje, a Alemania, cosa que finalmente Perón hizo 15 días antes de que termine la guerra. Obviamente que le cuestionaban también la intervención de las universidades y tenían un fuerte temor por el ascenso del coronel Perón y sus ideales fascistas, supuestamente fascistas. Bien. Me quedó algo mal. Bien. Que es que me quedó una diapositiva arriba de la otra, les pido disculpas por eso. Esa que leí recién tendría que haber sido después. Bien. Así que voy a retomar educación técnica, les pido disculpas, para decir lo siguiente. El peronismo, cuando asumió, después vamos a volver sobre la universidad otra vez, voy a pedir disculpas nuevamente. El peronismo, cuando asumió en el poder, en el gobierno, mejor dicho, fomentó la educación técnica y la institucionalizó en 2 secretarías, la CENAOP, la Comisión Nacional de Orientación y Aprendizaje Profesional, CENAOP, Comisión Nacional de Orientación y Aprendizaje Profesional. En esa secretaría se institucionalizó la educación técnica. El peronismo la dividió en 3 sectores adentro de la CENAOP. Las misiones monotécnicas, la escuela fábrica y la Universidad Obrera Nacional. Sería la primaria, la secundaria y la universidad. Los 3 niveles educativos en esos 3 nombres. Primero se llama misiones monotécnicas. Se dieron acá, en el Valle. En Regina, por ejemplo, vino una misión monotécnica de costura y otra más que no me acuerdo de qué era. ¿Qué eran las misiones monotécnicas? Que equivalía a un título de primaria en la rama de educación técnica, ¿sí? Que estaba dividida en misiones monotécnicas, escuela fábrica y universidad obrera. Las misiones monotécnicas eran una misión, es decir, una misión, está sacado del diario católico, ¿no? Es un grupo de docentes que se dirigen hacia un lugar a llevar el conocimiento sobre un oficio determinado, ¿no? Y se van trasladando, como si fuera un circo, de pueblo en pueblo, de paraje en paraje, llevando esa misión monotécnica. Costura, albañilería, herrería, electricidad. Bueno, esa es una misión, ¿no? Entonces vos aprendías ese curso durante 3 meses, a veces llegaba a durar 6 meses los cursos, y obtenías, en el caso de terminarlo, lo que era algo equivalente a título primario, en la rama de educación técnica, ¿sí? Con ese título vos podías ingresar a la escuela secundaria de la educación técnica, que eran las escuelas fábricas. Que esto es una creación fabulosa, ¿no?, del peronismo. ¿Qué son las escuelas fábricas? Es estudiar al interior de la planta, de la cinta de montaje, de la fábrica. Estudiar y trabajar en la fábrica. Los estudiantes trabajaban ahí, cobraban por el trabajo que hacían, ¿sí?, lo que producían, o sea, cobraban por las horas de trabajo, y su dedicación estaba dividida en 2. De las 8 horas, había 4 que eran para estudio y 4 para producción. Y esas 4 producciones recibían la ganancia, ¿no?, en formato salario, ¿no? Y lo demás lo producían para la fábrica. Y por último, la Universidad Obrera Nacional. Vos podías hacer la primaria en una escuela tradicional, después hacer la secundaria en una escuela fábrica, y de ahí hacer la Universidad Obrera Nacional. O podías hacer la primaria y la secundaria tradicionales, y de ahí podías pasar a la Universidad Obrera Nacional. O podías hacer la misión monotécnica,
la escuela fábrica y pasar a la Universidad Obrera Nacional, la UON. ¿Sí? Había como, uno podía elegir su propia aventura, que tenía que ver con las posibilidades y la disposición de los establecimientos educativos en el lugar donde vos vivieras, ¿no? Si lo había, si no lo había, qué establecimientos educativos había. La Universidad Obrera Nacional tiene un objetivo concreto, tenía un objetivo concreto, que era la de crear egresados de la ingeniería para la industria nacional. ¿Quiénes se reciben de la UON? Ingenieros. No puedes estudiar cine en la UON. No puedes estudiar filosofía. No puedes estudiar sociología, psicología, ciencia de la educación. No. Ingeniería y sus variantes, ¿no? Todas las ingenierías que existen en ese momento, que eran varias. En los tres sectores de educación, los tres niveles de educación, había en la currícula una fuerte inserción del nacionalismo. Después, más adelante, esto se va a extremar mucho, con los cuadernos que ustedes deben conocer porque han circulado hasta por WhatsApp, donde los cuadernos de primaria decían mi mamá me ama, Evita me ama, vieron todo eso que aparece que es parte de la formación, pero eso está más tarde, eso no es de este periodo, eso es posterior al 49. Pero hay materias de formación nacionalista en los tres niveles educativos. ¿Sí? La educación técnica era un tipo de educación que se venía desarrollando en Argentina, que la habían tomado los partidos políticos e ideologías de la extrema izquierda o de la izquierda, ¿no? El peronismo, de algún modo, al institucionalizar, multiplicar y fomentar la educación técnica a través del Estado nacional, de algún modo está compitiendo con estos sectores, ¿no? Compite con esos sectores en la educación técnica. Y por otro lado, atiende a una situación que ya existía. Se discutió mucho la universidad obrera y la educación y la escuela fábrica al interior del Congreso. Se discutieron mucho esos dos elementos. Las escuelas fábricas porque promovían el trabajo infantil, ¿no? Claramente, menores de edad trabajando en la fábrica. ¿Sí? Lo que el peronismo hace es institucionalizar algo que ya existía. No es que el peronismo, y esta es la defensa que hace el peronismo sobre la situación que ya existe, no es que el peronismo fomenta que el menor de edad trabaje. El menor de edad, estoy argumentando como si yo fuera un peronista, ¿no? El menor de edad ya trabaja en la fábrica. Lo que tenemos que hacer es cuidarlo con seguridad laboral, con un salario, y al mismo tiempo acompañar su trabajo con una formación educativa, que de paso le dé una posibilidad para poder seguir estudiando, además de cuidar la higiene y su salud, cuando el Estado acompaña ese trabajo que ya está realizando. Para la oposición, esto es un fomento del trabajo infantil, ¿no? Que se venía a hacer, que lo reconocía, pero sostenían, si hacemos esto, lo vamos a fomentar. De la Universidad Obrera también se discutió mucho en el Congreso, y las posturas centralmente iban en esta dirección, digamos las dos esencialmente. La postura que defendió la Universidad Obrera sostenía la necesidad de formar trabajadores para el desarrollo nacional, para la industria nacional, cualificar obreros, etcétera, que ya sabemos. La postura opuesta a lo que sostenía era que se le negaba la posibilidad a los trabajadores de estudiar carreras que no tuvieran que ver con el desarrollo económico del país. ¿Sí? ¿Por qué en la Universidad Obrera Nacional no se podía estudiar filosofía, por ejemplo? Y Perón sostenía, para eso está la Universidad de Córdoba, para eso está la UBA, ¿sí? Para eso está la Universidad del Litoral, la Universidad de Cuyo. La Universidad Obrera se va a dedicar solo a los saberes técnicos vinculados con la industria nacional. Entonces, se cuestionaba que se llamaba Universidad Obrera, pero se suponía que los obreros no podían dedicarse a otra cosa que no sea la producción industrial, ¿no? No podían dedicarse a la psicología. ¿Por qué no? Pueden estudiar psicología allí. La limitación de la oferta académica se cuestionaba con fuerza.
Además de, obviamente, argumentar que la creación de una universidad paralela a las existentes tenía que ver con competir y generar un sector educativo propio que apoya el peronismo, un sector educativo de nivel superior que apoya el peronismo, en paralelo, ¿no? La creación de la UON expresaba para la oposición la imposibilidad del peronismo de estrechar lazos con las universidades nacionales, ¿no? Al no poder amigarse con las universidades nacionales, directamente crea una nueva. Como no puedo llevar bien con la UBA, la de Córdoba, la del Litoral, la de Cuyo, etc., crea una nueva. Esa era una de las denuncias que se hacían. Bien. Perdón. Bueno, acá tenemos... bueno, ya lo dijimos todo esto. Lo único que no les dije son las dos oficinas a través de las cuales se crea la educación técnica, que una es la CENAOP y la otra es la DGET, que es la Dirección General de Educación Técnica. Entonces, esas dos oficinas las que crean, que después se van a, durante el gobierno de Frondizi, se van a unificar en lo que llamó el Consejo Nacional de Educación Técnica, ¿no? Bueno. Ya lo dijimos. En el ciclo básico, que es las misiones monotécnicas, el ciclo técnico, que es la escuela fábrica, el ciclo superior, que es la UON. En los tres había preparación humanística general. Esto es lo más discutido de todo, ¿no? Se cuela la preparación humanística, entre comillas, general. ¿Qué es nacionalismo, ¿no? Es materias obligatorias sobre nacionalismo que era cuestionado. A los trabajadores se les daba el desayuno, almuerzo, los libros, la vestimenta, las herramientas, elementos de estudio y un salario, ¿sí? En términos de estadísticas, el peronismo, voy a decir algo muy poco académico, pero es imbatible. La cantidad de escuelas y de presupuesto público que el peronismo gasta para educación es inigualable. Es inigualable en el sentido de que son números que 70, 80 años después nos siguen asombrando, porque increíble. La masificación de la educación durante el peronismo es algo innegable. Hasta la persona más antiperonista no lo puede negar, porque es un hecho muy rápidamente contrastable. Minimizando, haciendo una reducción de todos los números, es un número gigantesco, el de la masificación, de la creación de escuelas, la ampliación de salario, lo que se destina de presupuesto para educación, es enorme, es muy grande lo que se destina en porcentaje, ¿no?, de educación, del PIB de educación. Bueno, les traje algunos ejemplos de, la voy a agrandar esta porque se ve chiquita, de algunos ejemplos de lo que se estudiaba esto es escuela fábrica. Conducción de trenes diésel, conducción de trenes a vapor, control de trenes, señalización y maniobras, soldadura autógena, son las especializaciones, ¿no? Eso duraba un año. 2 años duraban construcción de obras sanitarias, instalación de gas, patrones de cabotaje, no tengo la menor idea qué es eso, radiooperadores. Para 3 años, ajustaje mecánico, ayudante de laboratorio de química industrial, carpintería de aviación, bobinado, caldelería, bueno, cerámica, carrozado, dibujo publicitario, ebanistería, encuadernación, fundición, herrería, de foja, electricidad de bodega. Bueno, algunas carreras que quería que vean. Acá tenemos otras, ya la vimos. Bien, acá me quedo, un segundo. ¿Ven, chiques? 2 cosas. Ya sé que están cansadas, ya terminamos. 2 cosas que hay que decir importantes. El peronismo tuvo una relación hasta el 52 muy buena con la Iglesia, hasta el punto que, ya me imagino que lo comentaron con Marijo la clase pasada, la repartición de fondos públicos desde el Estado hacia la Iglesia fue algo que inauguró el peronismo, es decir, le destina fondos a las iglesias para que
sostengan sus establecimientos educativos. Eso es lo que es el peronismo. Lo que es un elemento que permite pensar en los inicios de la subsidiarización del Estado en materia educativa. Y en segundo lugar, no podemos no nombrar a la ley Simini, que es la ley que regula los jardines infantes, donde el cuarto y quinto año se hacen obligatorios. Y además se crea un currículum específico para esos años educativos, ¿sí? Digo, son dos grandes temas que tenemos que nombrarlos, tenemos que decirlos porque son importantes. La ley que regula los jardines infantes y la relación Estado-Iglesia, que es fundamental. Bueno, ya lo vimos. Trabajamos la semana que viene con universidad. Tengo miedo de avanzar con un tema y que no me escuche nadie. La semana que viene, sí, vamos a hacer así. La semana que viene partimos de acá, de la relación conflictiva entre peronismo y universidad. Y lo trabajamos la semana que viene en la primera hora de clase, ¿sí? Bueno, chao chicos y chicas. Chao Camila Un abrazo. y Micaela. Chao, profe. Le- Chao, Chao, profe. profe.